Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Hoy voy a hablar de Manuel de Falla, el compositor gaditano, del cual se cumplen en el 2026 150 años de su nacimiento. Voy a compartir la lectura de algunos fragmentos de la biografía que Eduardo Marcos hace del autor. Eduardo Marcos, que posiblemente, según he estado investigando en Google, se trate del periodista, un seudónimo que usó el periodista Luis Carandel, muy popular por ser presentador de informativos en diversas cadenas televisivas. Autor de obras sobre el Camino de Santiago, corresponsal de televisión española, muchos años en Japón y en otros países asiáticos. Yo tengo de él, tengo este libro, que si no es otro Luis Carandel, será suyo, de la editorial Pulga, Jerusalén, que dice cosas como, por ejemplo, que habla, bueno, pues de las tres culturas que allí este libro creo que está escrito más o menos cuando se va a fundar el Estado de Israel y aún se da cierta convivencia entre musulmanes, judíos, cristianos. Anduvimos durante más de una noche por aquellas callejas sin evitar los lugares oscuros que parecían peligrosos. Fuimos a parar a la puerta dorada, que estaba cerrada como siempre porque la tradición señala que por aquella puerta de las murallas saldrán los hombres el día del juicio final, para dirigirse al contiguo valle de Josafat. También permanecían cerradas las puertas de Damasco, San Esteban, Jaffa, la puerta de Sion que da al territorio judío, la 9 y la de Duns. Solo nos quedaba la llamada puerta de Herodes, que era la única franqueable a estas horas. Bueno, pues dejemos a Jerusalén y antes de dar lectura a esos fragmentos de la biografía de Eduardo Marcos, que presuntamente puede tratarse de Luis Carandel, voy a leer el artículo que el musicólogo Massimo Mila, musicólogo italiano, publica en este diccionario de autores de la editorial Muntaner, año 1962. Manuel de Falla nació en Cádiz el 23 de noviembre de 1876 y murió en Altagracia, Argentina, cerca de Córdoba, la ciudad americana, el 14 del mismo mes de 1946. Es el compositor español más ilustre de nuestros tiempos y junto con el húngaro Bartók, el principal representante de las tendencias nacionales iniciadas en la música del siglo XIX con Chopin y Mussorgsky y desarrolladas en el actual a través de criterios de severidad científica en el estudio de la etnografía musical y con siempre menores concesiones a las atractivas superficialidades de un folclorismo pintoresco. Manuel de Falla pues siempre combatió esa frivolización de folclore andaluz, del cante jondo específicamente. A esta consciente profundización en los recursos de la música hispánica fue introducido Falla por su relación con el gran musicólogo y folclorista catalán Felipe Pedrell, de quien fue discípulo hasta 1904, cumplidos ya en Cádiz y Madrid los estudios musicales corrientes y una vez alcanzado y una vez afianzado como compositor de populares y tradiciones zarzuelas. Aquí vemos a don Manuel en diferentes etapas de su vida, de niño y ya de mayor.
en sus últimos días de su casa natal. Manuel de Falla hace registrar su disco en concierto. Esos años que él pasa en París eran los momentos en los cuales pues, aparecían los gramófonos con las grabaciones, como nos hablaba, por ejemplo, Thomas Mann en la novela La montaña mágica, que tiene lugar precisamente en esta época en la cual Manuel de Falla reside en París. El sombrero de tres picos, el ballet ruso de Diaghilev, un fervor doloroso, una nostalgia que, elevándose sin cesar, espiritualizándose constantemente, constituyen el fondo del lirismo ardiente que, quiérase o no, penetrara en todo momento la obra conjunta de Falla. Este eminente compositor ha llegado hasta las cimas de la maestría siguiendo el ejemplo de los grandes místicos castellanos, quienes en medio de las más duras pruebas supieron conservar su gusto por acción y la voluntad de entregarse plenamente a su obra. Esto comenta Gustav Samaznev. Y bueno, siguiendo con la lectura del artículo de Máximo Milá, de este género teatral inferior, se refiere a la zarzuela, pasó en 1905 a la composición de una verdadera ópera, La vida breve, drama lírico en 2 actos, premiado en un concurso de la Academia de Bellas Artes de Madrid, pero no representado hasta 1913 en Francia. Se trata, con ciertos aspectos musicales, de inconfundible matiz hispánico resumidos en el célebre extracto sinfónico de interludio y danza. Se trata de una obra verista, pero ya con ciertos aspectos musicales de inconfundible matiz hispánico. La actividad de concertista de piano llevó en 1907 a don Manuel a París, donde permaneció hasta 1914, que es el año en que estalla la guerra, en una estancia que ejerció un influjo definitivo en su evolución artística. En la capital francesa, el músico estableció contacto con el arte de los impresionistas y se hizo amigo de Debussy, Ravel, Florent Schmitt, Paul Dukas. Tales experiencias culturales convirtiéronle en compositor moderno y le llevaron más allá del verismo melodramático de La vida breve. En París, la inspiración autóctona de Falla, hasta entonces provinciana, opina Milá, adquirió un carácter universal mediante la asimilación de las conquistas armónicas e instrumentales más recientes. La obra típica de esta simbiosis franco-española es Noches en los jardines de España, original concierto para piano y orquesta, cuyos 3 primeros tiempos aparecen influidos más que por el concierto clásico, por el poema sinfónico nuevo, del que Debussy dio muestras en El mar y en Imágenes. Singularmente Iberia, también Iberia, otra obra de Debussy. Asimismo, en París nacieron en 1914 las 7 canciones populares españolas. Tuvo la suerte también Falla de encontrarse con músicos como Ravel, como Debussy, que admiraban la música española. Al igual que Falla, pues admiraba la francesa. Asimismo, en París nacieron en 1914 las 7 canciones populares españolas para canto y piano, donde la inspiración nacional resulta más franca y libre de influjos culturales franceses. Vuelto a España al estallar la guerra, Falla consolidó en los 2 ballets El amor brujo y El sombrero de 3 picos lo que podríamos denominar la fase rica y frondosa de su estilo nacional. En los aspectos del primer ballet vinculados a la brujería y al hechizo, vinculados, como su propio nombre indica,
a la brujería y al hechizo, eh, y en los más burgueses, cómicos y realistas del segundo, del Sombrero de Tres Picos, que está basado en una obra de Pedro Antonio de Alarcón, si no me equivoco. El color español se enciende en una ardiente magnificencia de ritmos, armonías y timbres instrumentales. La España aquí manifestada es singularmente la andaluza, que aparece a través de las inflexiones apasionadas de su cante hondo y de los brillantes y de las brillantes y vistosas del cante flamenco. Luego, en la producción parca y críticamente vigilada de Falla, se da una nueva orientación. El canto popular español sigue siendo el vivero del cual obtiene el compositor no sólo el material de sus temas, sino también el ejemplo de una melodía, un ritmo y una armonía originales. Sin embargo, el amor del músico hacia su tierra parece pasar de regiones de feraz color mediterráneo como Andalucía a otras más áridas, severas y aisladas, donde la originaria nobleza de la inspiración ibérica ha permanecido más al margen de la pintoresca influencia árabe. Ya parece que nos habla de obras como, por ejemplo, el retablo de Maese Pedro, que está basada en uno de los capítulos del Quijote. Seguramente nos hablará ahora de esta obra. La música de Falla posterior a 1920, este año es en el que él se va a vivir a Granada por una larga temporada, manifiesta un impulso irresistible hacia la simplicidad, como si sus formas estuvieran determinadas por el enjuto perfil quijotesco y el áspero suelo de la meseta manchega. En este nuevo estilo aparecen evidentes los grandes amores musicales del compositor, plenamente orientados hacia la sencillez y la transparencia clásica formal. Domenico Scarlatti, sobre todo, y Chopin y Haydn. Haydn también una persona, al igual que Falla, extremadamente religiosa, que estrenó Haydn en Cádiz, que por entonces era una ciudad muy importante. Estrenó Las Siete Palabras, que es una obra que impresiona sobremanera al gran compositor gaditano. No solamente la obra, sino el misterio de las siete palabras es fundamental para entender la religiosidad del autor. De Haydn, Falla solía afirmar que no había escrito una nota de más ni una de menos de lo necesario. Eso era importante para él, era un autor, Falla, muy metódico. 20 años estuvo componiendo la Atlántida y no llegó a terminarla. O sea, para él el tiempo camina de una forma más oriental, posiblemente. No esa prisa, esa bulla propia de la mentalidad occidental no tiene ascendente sobre él. Este ideal de atenta economía de los medios sonoros compárase, por ejemplo, con Mozart. Mozart vivió 33 años y compuso muchísimo más de todo lo que Falla en sus 70 años de vida. Este ideal de atenta economía de los medios sonoros se concreta especialmente en tres composiciones: el singular espectáculo El retablo de Maese Pedro, procedente de un episodio de Don Quijote, el concierto para clavicémbalo y orquesta de cámara y el pequeño poema Anchiqué para voz y 5 instrumentos. Mientras en su obra musical Falla tendía a esta verdadera ascética sonora, en cuanto hombre iba acentuando cada vez más la profunda religiosidad que siempre dirigiera su vida. Y sufría una serie de crisis místicas. La única obra que terminó durante los últimos años de su existencia es la suite sinfónica Homenajes, en la que hace homenajes
por ejemplo, al músico español Enrique Fernández Arbós, a Debussy, a Dukas, a Pedrell. Muchos de ellos pues habían fallecido recientemente y el impacto que le causa al compositor le inspira para hacer estos homenajes. La cuarta es la segunda y la tercera parte son transcripciones orquestales de páginas anteriores escritas para aquella guitarra y esta para piano, una para guitarra y otra para piano. La cuarta es la más extensa y está inspirada en temas de folclore vasco, procedentes de una obra teatral de Felipe Pedrell, La Celestina, jamás interpretada. Falla defendió mucho la obra que él consideraba que estaba injustamente tratada, no había sido reconocida tal como él la entendía de Felipe Pedrell, que tiene mucho prestigio como pedagogo y como precursor de grandes compositores españoles como el propio Falla, pero entendía el compositor gaditano que no se le reconocía a Felipe Pedrell el valor de sus composiciones. Falla abandonó la precaria salud y emigró. Falla abandonó la patria tan pronto como se lo permitió su precaria salud y emigró en 1939 a Argentina. Durante el periodo final de su vida trabajó en el gran poema oratorio épico La Atlántida sobre el poema del catalán Jacinto Verdaguer, misteriosa obra que quedó incompleta y que conocida de momento solo por unos cuantos, está hablando en un momento en que todavía no se ha estrenado, cuando escribe Máximo Mila este artículo. Era considerada por el autor como su testamento artístico y espiritual. Eso es lo que él pretendía, que su obra Atlántida fuera como una oración que inspirara a sus semejantes a tomar este camino de fraternidad universal implícito en la fe cristiana. Porque él tenía cierta mala conciencia por esa sensualidad que muchas de sus obras había expresado. Era un homenaje, como comenta Mila, a la fe cristiana y a la civilización mediterránea, objeto de su veneración constante. La Atlántida, Falla era cuando niño, ya ve ese Atlántico frente a sí, y la Atlántica pues es ese nuevo mundo. De alguna manera América es la encarnación, la resurrección del continente mítico que fue tragado por ese océano que separa ambos continentes. La obra ha sido terminada por Ernesto Halffter, músico español, discípulo del maestro. Bueno, pues sin más, voy a dar ya lectura a algunos de los fragmentos de esta biografía de Eduardo Marcos, presuntamente Luis Carandel, que nos dice, por ejemplo, entre otras cosas, lo siguiente. Suenan en el piano, así comienza esta biografía, unos aires gallegos, unos faquines de aquellas tierras los han estado cantando últimamente mientras se azacaneaban en los trabajos de la mudanza. ¿Quién toca eso al piano?, pregunta la madre, y acude corriendo, curiosa, a la sala del piano. Allí está su hijo, Manolito, que ha captado al vuelo los cantos de los trabajadores gallegos, y los repite al piano. Siempre Cádiz en ese tiempo, quizá que no padecía la decadencia que luego nos sobrevendría, pues recibía trabajadores de muchos lugares, ¿no? Montañeses, gallegos.
Es una sorpresa, una estupenda sorpresa para la buena señora, gran aficionada a la música. El niño le sonríe, satisfecho de su éxito. Lo ha conseguido. ¿No suena lo mismo? Es precioso, precioso, repite la madre. Y se traza un propósito en lo sucesivo. Ella misma dará lecciones de piano a su hijo. Manolito, que es el cuarto hijo del matrimonio, un niño corriente en apariencia, pero que cela ya pequeños secretos. Los secretos de Manuel de Falla y Mateu en su niñez eran tan amplios como puede abarcar la imaginación de un niño. Nada menos que una ciudad entera con su organización y su vida cotidiana constituía el centro de su interés y de sus juegos. Él con su imaginación forja toda una ciudad con sus teatros y a los cuales les compone las músicas que en ellos se interpretan, y a esa ciudad la llama Colón, que dependía enteramente de él. Era su respetable único y era su responsable único, y la admiración de la ciudad le hizo emborronar muchísimo papel. Había concebido para ella unos vehículos juliovernescos, una organización estricta y minuciosa, que no excluía revoluciones ni incidencias políticas, a escala reducida de las que captaba en la ciudad de los mayores, el tranquilo y riente Cádiz de la década de 1880. Es posible que ante la visita de la maqueta de la ciudad de Cádiz, que se encuentra en el Museo Histórico Municipal, que quedara impresionado y de él surgiera esa idea de forjar en su imaginación una ciudad paralela. No le faltaba a Colón su teatro, que debía ser una de las ocupaciones predilectas del niño. Él lo hacía todo, desde los libretos a la interpretación, pasando por los decorados, el billetaje y la propaganda. El ambiente le ayudó también en aquel aspecto. Ya tenemos a Falla con algunos años. Su familia tenía un amigo llamado Salvador Viniegra, que es el famoso pintor, autor del cuadro de la proclamación de la Constitución Española de 1812, y que fue de alguna manera pues también era gran amante de la música, en cuya casa vivió Manuel muchas horas decisivas. Todo allí comunicaba familiaridad musical. Don Salvador tocaba el violonchelo y organizaba a menudo pequeños conciertos de cámara. Poseía una abundante biblioteca de música y una colección de instrumentos antiguos. Desde el primer momento creyó en el niño y le animó con su entusiasmo, hasta el punto de tener gran parte en el vencimiento por éste de su timidez inicial. Manuel, en sus conversaciones con Salvador Viniegra, se sentía realmente importante. Él le comunicaba confianza en sí mismo, le hacía comprender que sus partituras no tenían por qué hacer reír. El gran temor de los tímidos, que serían bien acogidas, incluso aplaudidas. En fin, Manuel de Falla se decidió a dar a conocer sus trabajos. Falla, con la perspectiva de los años, escribía sobre su maestro en 1923. Se refiere al autor de Los Pirineos, de La Celestina, del Conde Arnau, Felipe Pedrell. Ya en el Manifiesto por nuestra música, dice Falla, publicación complementaria de la partitura de Los Pirineos, expone el maestro sus teorías estéticas, teorías que tienen su confirmación en dicha obra y que a partir de aquel momento jamás dejó de poner en práctica. Esas teorías tienen por base un axioma que el padre Antonio Esimeno enunciara a fines del siglo antepasado, y según el cual sobre la base del canto popular, debe construir cada pueblo su sistema artístico musical. A esto añade Pedrell que el carácter de una música verdaderamente nacional
no se encuentra solamente en la canción popular y en el instinto de las épocas primitivas, sino en el genio y las obras maestras de los grandes siglos del arte. Enumera luego las condiciones indispensables a la nacionalización artística, la tradición constante, los caracteres generales y permanentes, el acuerdo de diversas manifestaciones, el uso de formas determinadas, nativas, que una potencia fatal inconsciente hizo adecuadas al genio de la raza, a su temperamento y a sus costumbres. Y comenta Eduardo Marcos que aunque gran parte de esta fraseología suene trasnochada para el público actual, hay que captar bajo ella la vena de autonomía, de autoctonía y de autenticidad que caracterizaba la actitud de Pedrell y que fue justamente la que logró la sintonía del joven Falla. Esta sintonía lograda desde el primer momento se afianzó más a lo largo de su trato. Parece ser, triste es decirlo, dice Falla, que algunos de los que fueron sus discípulos dejan entender que no lograron gran fruto de aquellas enseñanzas. Tal vez o no supieron aprovecharlas o pretendieron obtener de ellas lo que fuese precisamente opuesto a las fuertes convicciones estéticas del maestro. Tal vez fueron a él sin la preparación técnica, si hay un gran maestro y no hay predisposición en el discípulo a recibir, a impregnarse de la riqueza que transmite ese profesor, pues evidentemente no se da la enseñanza. Esto era a lo que se refiere Falla, que como ves será tímido, pero no se calla nada. Ese siempre es un hombre con decisión, que llama a las puertas que tiene que llamar para ir forjando su carrera artística. Tal vez o no supieron aprovecharla o pretendieron obtener de ella lo que fuese precisamente opuesto a las fuertes convicciones estéticas del maestro. Tal vez fueron a él sin la preparación técnica suficiente a todo aquel que se dirige a un gran artista en demanda de consejo. Pero sea cual fuere la causa, yo por mi parte, dice Falla, afirmo que a las enseñanzas de Pedrell y al poderoso estímulo que sobre mí ejercieron sus obras, debo ese encauzamiento artístico indispensable a todo aprendiz noblemente intencionado. Esta franca reivindicación por parte de Falla fue una voz en el desierto. Y más adelante vamos avanzando en la vida del gran don Manuel. Nos comenta Eduardo Marcos, ya estamos en París. Debussy y Falla estaban también destinados a sintonizar, a pesar de esa anécdota, ¿no?, de que dice que cuando Falla se encuentra con Debussy, le comenta que lo mucho que ama la música francesa, y Debussy le dice, pues yo no la amo, a mí no me gusta, dice el compositor francés. Por otra parte, este último Falla frecuentó a Maurice Ravel. Semejante triunvirato de músicos franceses, Debussy, Dukas, Ravel, explica la orientación ulterior de Falla, aunque no la determina. Es un rasgo definitivo del joven español que, inmerso en aquel ambiente, precisamente el que había deseado tanto desde lejos, no se deje dominar por él mismo y tome sencillamente lo que le convenga para su perfeccionamiento y su madurez, pero transmutándolo a través de su propia personalidad ya muy sólida. Con Ravel le unieron analogías psíquicas. Falla descubrió en él ciertos rasgos que podía comprender como nadie. Por encima de todo, la aguzada pero púdica sensibilidad. Solo manifiesta en momentos excepcionales y muy a su pesar. En su escrito sobre Ravel, del año 1939, quizá el más directo de todos los suyos, aparece como fugazmente aquel hombre que solo unos pocos descubrieron. Nos comenta Falla de Ravel:
Nunca olvidaré hasta qué punto se me manifestó cuando, gravemente enfermo su padre, hube de acompañarle en forzada peregrinación por París, ni cómo, de regreso en su casa, viendo perdida toda humana esperanza, me rogó con angustiosa urgencia que buscase a nuestro amigo, también por desgracia desaparecido, el abate Petit, para que asistiera cristianamente al moribundo. Y es que el alma buena y callada de Ravel sólo se desbordaba en tales casos y con la sola pero constante excepción de su música, forjada en ese mundo interno que sirve de refugio contra la realidad perturbadora de toda acción fecunda del espíritu. Su música, forjada en ese mundo interno, que sirve de refugio contra la realidad perturbadora de toda acción fecunda del espíritu. También apreciaba Falla en Ravel la sencillez y la modestia que compartía. Por el contrario, la vanidad le irritaba. Debieron sentirse un poco desplazados ambos en un mundo de apariencias y vanaglorias, en tiempos que, al decir de Falla, bajo extrañas influencias, se solía exigir a la música que aparentase al menos cierta altiva ambición de lo que se juzgaba como trascendental. Conocí a Ravel, dice Falla, unos días después de mi llegada a París en 1907, y este fue el comienzo de una amistad que nunca dejó de ser sinceramente cordial. De su música solo conocía desde mis tiempos de Madrid la sonatina, que me produjo muy viva impresión. Por eso, cuando algo más tarde pude realizar mi anhelo constante de hacer un viaje a París y de ponerme en relación directa con la música y los compositores de mi predilección, quise desde el primer momento conocer a Ravel. Fácil me fue conseguirlo por Ricardo Viñes, paladín esforzado de la buena nueva que a París me llevaba y del que recibí la más simpática acogida cuando a él me presentó, atraído por el raro prestigio de su arte que, como español, tanto me halagaba. Mas volvamos al día en que conocí a Ravel, dice don Manuel. Él y Viñes hicieron una lectura de la Rapsodia española que Ravel acababa de publicar en su versión original para piano a cuatro manos, y cuya primera audición habían de dar en un concierto de la Nationale. La Rapsodia, además de confirmar musicalmente la impresión que me produjo la sonatina, me sorprendió por su carácter español, el cual, coincidiendo con mis propias intenciones y en contra de lo hecho por Rimsky en su capricho, su famoso capricho español, que parece que le resulta a Falla como un poco superficial, folclórico, como una mera emulación que no consigue llevar al lenguaje orquestal el espíritu que quiere homenajear, el espíritu de ese. De hecho, el nombre capricho ya de por sí tiene cierta connotación frívola. Aun así, a mí me gusta la música rusa y también este capricho español de Rimsky-Korsakov. En contra de lo hecho por Rimsky en su capricho, no estaba logrado por el simple acomodo de documentos folclóricos, sino más bien, exceptuando la jota de la feria, por un libre empleo de sustancias rítmicas, modalmelódicas y ornamentales de nuestra lírica popular, sustancias que no alteran el modo peculiar del autor, a pesar de su aplicación a un lenguaje melódico tan distinto del empleado en la sonatina. Por cierto que, aunque ante algunos reparos de Viñes sobre las dificultades prácticas que determinados pasajes presentaban para una clara ejecución a cuatro manos, surgió de Ravel la idea muy pronto realizada y cuán eficazmente de orquestar su versión primitiva. Y así se inauguró esa serie admirable de transposiciones del piano a la orquesta en las que brillan un ingenio y virtuosidad nunca sobrepujados.
Pero ¿cómo explicarme entonces el españolismo sutilmente legítimo de nuestro músico, sabiendo, por confesión propia, que no tenía con mi país más relación que la de haber nacido cerca de su frontera? Dice Falla. Pronto se me aclaró la incógnita. La España de Ravel era una España idealmente sentida a través de su madre, señora cuya exquisita conversación, siempre en claro español, hablaba español, la madre de Ravel, tanto me complacía cuando, evocando sus años de juventud pasados en Madrid, me hablaba de una época ciertamente anterior a la mía, pero de cuyas costumbres aún quedaban vestigios que me eran familiares. Entonces comprendí con qué fascinación oiría su hijo desde la infancia el frecuente relato de aquellas añoranzas, avivadas sin duda por esa fuerza que da a todo recuerdo el tema de canción o de danza que a él se adhiere de modo inseparable. Y esto explica no sólo la atracción que desde su niñez sintió Ravel por un país tantas veces soñado, sino también que luego, para caracterizar musicalmente a España, se sirviese con predilección del ritmo de habanera, de la habanera viene el tango, de la habanera viene el tanguillo de Cádiz, una evolución de esa música es lo que le da lugar a estas nuevas formas de música. La canción más en boga de cuantas su madre oyese en las tertulias madrileñas de aquellos viejos tiempos. Bueno, pues por el momento lo voy a dejar aquí y ya seguiremos hablando sobre otros pasajes de la vida de Manuel de Falla. Gracias y hasta pronto.